el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió.
con solo hablar. Disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotase, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias por escuchar. Vamos a tener una oración y luego le dejamos el lugar a la palabra que va a tener a cargo Joaquín. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque un día más nos permites congregarnos, Señor. Se ve y estamos muy confiados en tu gracia y en tu amor, Señor, sabiendo que solo por tu gracia, por tu misericordia podemos congregarnos, incluso por estos medios, Señor, cuando todo parece tan difícil, tan complicado predicar el Evangelio. Tú nos das las herramientas para poder seguir haciéndolo, Señor. Tú nos das las fuerzas para continuar, Señor, y poder predicar de tu palabra, poder hablar del amor del Señor que una vez también nos hizo a cada uno de nosotros. Pedirte una bendición especial y agradecimiento por todos los presentes. Pedirte, Señor, que tú bendiga a Joaquín con la palabra, Señor, para que él pueda exponer lo que tú has puesto en su corazón de la mejor manera, que pueda hablar a nuestros corazones y también a los corazones que van a escuchar tu palabra, y que en esta noche, en esta tarde, pueda haber un corazón que pase de muerte a vida, Señor. Sabemos que los tiempos son cortos, que tu venida está cerca y por eso nos alegramos, Señor, y estamos gozosos porque estamos en los últimos tiempos y sobre todo en este momento es el día de salvación, hoy es el día aceptable, por eso rogamos y te pedimos que si hay algún alma que está escuchando hoy, que pueda aceptarte en su corazón, Señor, y que hoy haya gozo en los cielos. Dejamos este momento en tus manos, bendice esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la Galería de la Fe, con Hebreos 11, que venimos siguiendo estas lecciones de hombres y mujeres que quedaron registrados, que Dios quiso que queden registradas sus historias porque son ejemplos para nosotros, ejemplos de fe. Y hoy vamos a considerar Hebreos 11, 30 y 31, continuando con la historia, ¿no? Con la historia cronológica. Habíamos cruzado el Mar Rojo en seco, ¿sí? El miércoles nos hablaron de eso, pasamos 40 años en el desierto, y dice el verso 30 de Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Vamos a ir ahora a Josué capítulo 2 para ver la historia, para refrescarla a aquellos que conocemos la historia, y quien no la conoce puede conocer esta historia de Rahab que quedó en esta galería de la fe. Esto ocurre, como decíamos, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, pasan los 40 años en el desierto caminando, muere Moisés estando a la puerta de entrar a la tierra prometida por Dios, y están ahí, ahora están liderados por Josué, tienen que cruzar el río Jordán, y después del río Jordán está la tierra que Dios les había prometido.
Entonces vamos a leer la historia en Josué, capítulo 2, y el verso primero. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Jericó era la primer ciudad que estaba pasando este río Jordán. Era, digamos, con el primer enemigo que se iba a encontrar el pueblo en esta tarea de tomar la tierra que Dios les había prometido. Dice que, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan muerto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Sí? Esta es la historia
de esta mujer, una mujer ramera, lo dice la Escritura y lo repite, y esta es una historia de espionaje, podemos decir, ¿no? Josué, como líder militar que tiene que atacar una ciudad, lo primero que hace es conocer el territorio, conocer a ver qué tan fortificada estaba. Jericó era una ciudad fortificada, justamente, que estaba rodeada por una muralla, estaba bien protegida. No, creo que era la ciudad de Canaán más fortificada. Podía resistir cualquier ataque. Y tenía que atar este cordón de grana, dice, de color rojo, como señal. Esa era la señal que tenía que poner Rahab en su ventana. Quedaba hacia el lado de afuera. Si nos imaginamos la ciudad, habría una ventana en ese muro que desde afuera se vería con un cordón, con una soga roja colgando. Josué capítulo 6, un poco más adelante. Josué capítulo 6. Dice un título, la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La única puerta de la ciudad estaba bien trabada, toda fortificada, las murallas ofrecían refugio a los que estaban adentro. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta era la orden que había dado Dios de cómo iban a poder derrotar a esta ciudad, una ciudad fortificada. Dios iba a encargar de que los muros se cayeran, tenían que hacer esta secuencia de pasos, y una vez que cayeran los muros, tenían que cada cual agarrar su espada e ir derecho hacia adentro de la ciudad, destruyendo y matando a los habitantes de esa ciudad. Verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, ya es el último día, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dios había determinado que esa ciudad había sido maldita, anatema, estaba reservada para ser destruida completamente. Solamente Rahab, con los que estuvieran en su casa, podían salvarse, iban a ser librados. Verso 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Verso 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hasta aquí la lectura de esta historia de Rahab, ¿no? Es como decía, una misión de espionaje. Van 2 espías que la verdad que de espías no tenían nada. Porque el rey se enteró que eran 2, que eran del pueblo de Israel y que estaba en la casa de Rahab. O sea que no fueron muy sigilosos.
la misión de espionaje fue fallida, ¿no? Yo me imagino que Josué los había mandado a mirar y bueno, vean cuál sería el punto flojo, digamos, de esa muralla, por dónde poder entrar, por dónde atacar. Todavía Dios no les había dicho cómo iban a atacar esa ciudad. Entonces el militar les dijo, bueno, vayan ustedes, obviamente que no los vean, ¿no? Era una misión de espionaje, a ver cuántos guardias hay, cómo se defiende esa ciudad. Y bueno, ya de entrada los descubren, ¿no? Esta gente fue a la casa de una ramera, de una prostituta, un lugar a donde podían ir sin ser muy sospechosos. Pero bueno, esta misión fue, digamos, un fiasco, no sirvió. Ahora, dentro de esa misión de espionaje había otro propósito, que era el verdadero propósito que Dios tenía en esa misión, sin que nadie supiera. Era una misión de salvación. Porque si vamos al caso, si vemos los datos que pudieron haber traído estos dos espías y la manera en que se cayó el muro, ningún dato que hayan podido aportar sirvió de nada. Era otra la misión era una misión de salvación. Había que ir a salvar a Rahab, la ramera, y a los que estuvieran dentro de su casa. Esa era la misión. Y vamos a ver tres cositas de Rahab, rapidito, como para meditar en esta noche acerca de esta persona que quedó registrada, esta mujer, dentro de la galería de la fe, junto con personajes de renombre, podemos decir, como Abraham, Moisés, Noé. Y Rahab como que no la conocemos mucho, no está en muchas de las historias que se suelen contar. Sin embargo, queda registrada. Tres cositas de Rahab. Primero, había oído de Dios, ¿no? Ella vivía en una ciudad pagana, que no creía en Dios, tenía otros dioses, no pertenecía al pueblo de Israel, pero había escuchado historias de ese pueblo esclavo en Egipto que había salido ya hacía años, que había pasado por el desierto, que delante de ese pueblo venía de día una columna de nube que lo guiaba y de noche una columna de fuego, que habían pasado el Mar Rojo en seco. En esa época no había ni WhatsApp, ni Internet, ni nada, y los mensajes pasaban de boca en boca. Pero eso la hacía pensar a ella en estos milagros que había pasado en este pueblo y que venía avanzando y nadie le podía hacer frente. Rey que se le oponía, rey que era destruido, y seguían avanzando. Y ella, me permito pensar que meditaba en eso y vería que en realidad el poder no estaba en el pueblo en sí, que todos esos milagros y esas obras majestuosas eran del Dios de ellos que hacía esas cosas. Que había abierto el mar, que los guiaba, que los había alimentado con maná, cuántos milagros que hizo Dios con ese pueblo. Y esta persona, que no pertenecía al pueblo, esta mujer consideraba estas cosas, sin conocer a Dios, sin tener una Biblia para poder aprender de Él, simplemente viendo los hechos que pasaban en ese momento. Entonces, en primer lugar, había escuchado de Dios, oído de Dios. En segundo lugar, temía a Dios, porque entendía que separar el Mar Rojo era un milagro, es decir, que había una fuerza poderosa que hacía esas obras. Que el Dios que estaba guiando ese pueblo existía porque nadie le podía hacer frente al pueblo. Y sin conocerlo, lo reconocía como Dios del cielo y de la tierra. Se lo dijo a los dos espías. Dice, yo sé. Cuando habla con ellos, en el verso 9 de Josué 2 dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién se lo dijo? Si era el primer contacto que tenía con israelita. Dice, yo sé.
yo sé que Dios está con ustedes. Y sé que es el Dios de los cielos y acá en la tierra también. Lo reconoce y se lo confiesa a estas dos personas. Ahí estaba la fe de Rahab. Una fe, podemos decir, chiquita, pequeña, sin mucho conocimiento. No hacía falta más. Era una fe genuina y salvadora. Es la fe que la llevó a salvarse a ella y a su familia. Sabe que no hay otro, ni siquiera sus dioses. Ella tendría sus dioses, los dioses que estaban en esa ciudad, en Jericó. Pero sabía que sus dioses tampoco la podían salvar, ni siquiera los muros. Reconocía que no había otro Dios que el Dios de Israel que los venía acompañando. Entonces primero había escuchado, había oído de Dios, en ella había temor, esta fe generó la salvación en ella, pero eso la llevó a actuar, porque imaginémonos el cuadro, ¿no? Ella recibe estas dos personas, podemos decir que eran torpes como espías, y enseguida vienen guardias para decir, sabemos que dos personas vinieron acá y que son de los israelitas y que vinieron a ver la tierra y a ver por dónde nos pueden atacar, decinos dónde están. Y lo más fácil para ella hubiera sido, están acá, pasen y captúrenlo, hubiera tenido el beneficio del rey, hubiera tenido quizá guardias para protegerla, era lo más sencillo, y ella tenía que tomar esa decisión. Imaginémonos el cuadro, ¿no? Los guardias no se lo habrán preguntado de buena manera, la habrán inquirido y hostigado para que les diga dónde están. Pero ella tomó una decisión en ese momento, y escondió a los espías, y envió a los soldados por otro camino, los ayudó a descolgar, a salir de la ciudad, les dijo a dónde ir. Enseguida, dice la Biblia, que puso el cordón de grana, la soga, la ató en la ventana para que quedara, actuó. No solamente había creído, sino que tomó cartas en el asunto, hizo cosas. Y eso lo destaca Santiago capítulo 2. Después si quiera búsquelo en el verso 25, que Santiago destaca eso, la fe por obras. Dice, Rahab hizo, ayudó a los espías y puso el cordón de grana. Podía haber dudado y no ponerlo, y haber escapado. Sin embargo, se quedó en la ciudad y puso el cordón. Y más todavía, ¿no? Porque esto destaca la fe de Rahab, pero tuvo unos días ahí hasta que vino el ataque a la ciudad, y me imagino que habrá ido a la casa del padre, de los hermanos, a decirles esto que había pasado y a convencerlos, ¿no? De que se venía esta destrucción, este juicio a la ciudad, y que en el único lugar donde iba a haber salvación era en su casa. Y vemos que por gracia fue así, ¿no? Que mucha de su parentela se salvó. Ella también mostró su amor, buscando a sus seres queridos para que también obtuviesen esta salvación. Ahora, pensaba, ¿no?, en esta historia de este juicio a esta ciudad. Otras ciudades también fueron destruidas, pero esta fue en especial. Fue maldecida, fue maldita por Dios, y hubo un juramento después de que esa ciudad no iba a ser reconstruida. Y este juicio, o dentro de este juicio de destrucción, hubo salvación para Rahab y para su familia. Ahora, ¿por qué podemos decir Dios eligió a Rahab? Dios eligió a Rahab, dijo, bueno, a ver, de todo Jericó, de todas las personas de Jericó, voy a salvar a Rahab. ¿Por qué? Dios conocía el corazón de Rahab y los pensamientos de Rahab. Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Sabe el interior de nuestros pensamientos, sabe la intención de nuestro corazón.
Dios conoce el detalle de nuestra vida. Y miraría el corazón de Rahab, pienso, y vería los pensamientos que estaban en su cabeza, lo que lo mantenía intranquila, de que aparentemente el verdadero Dios venía con ese pueblo que venía a invadir. Y Dios diseña este plan de salvación disfrazado de espionaje, ¿no?, para ir a buscarla a ella. Y a una ramera, podemos decir, ¿no?, a una prostituta. Es un prejuicio que tenemos nosotros. En realidad, para Dios, Dios no hace distinción de personas. Para Dios están las personas que creen en el Señor Jesucristo, que se consideran pecadores y que reconocen que el Señor Jesucristo murió en la cruz, en lugar de ellos, pagando el pecado, el precio del pecado en su lugar, y los que no se fija en la profesión, ni en el estatus social, ni en la sabiduría, ni en ninguna otra cosa. Para Dios no hay diferencia de personas. El prejuicio lo tenemos nosotros. Ahora Dios se acercó a ella, dispuso este plan y mandó a estas dos personas para salvarla. Pero la decisión, la elección, la hizo ella. Ella podía haber denunciado a estas dos personas y obtener el beneficio del rey, sin embargo, eligió ponerse del lado de este pueblo y obtener la salvación de esta manera, la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Y nuestra situación es parecida a la de Rahab. Es totalmente parecida. En nuestro caso también hay un juicio. Y ayer eso lo veíamos en la reunión de ayer. Y el juicio está cerca. Vamos a buscar en Hechos acerca de este juicio. ¿Qué nos dice la Escritura? Hechos capítulo 17 y el verso 30. Hechos 17, 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, que nos arrepintamos de nuestros pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando el Señor Jesús. Hay un día, que no sabemos cuándo, dispuesto por Dios, en el cual va a juzgar, va a enviar el juicio. Lo mismo con Jericó. Rahab no sabía tampoco qué día iba a ser que iban a entrar. Ella vería por su ventana que pasaban por afuera, pero no sabía que cuando tocaban la trompeta, cuándo iba a ser, no sabía. Ella se apuró para que ella y los suyos estén dentro de su casa esperando. Y en un momento llegó el juicio. En un momento se escuchó la bocina y se cayeron los muros. Nosotros escuchamos y sabemos que se viene un juicio. Y en ese día, la humanidad va a recibir el juicio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero así también, dentro de ese juicio, Dios da la salvación, como pasó con Rahab. Nosotros también hemos oído de Dios, algunos más, algunos menos, pero lo que estoy seguro es que creo que todos los que estamos presentes hemos oído mucho más de lo que había oído Rahab en aquella época. Y tenemos un conocimiento mucho más definido de Dios que lo que tenía Rahab en esa época. Que tenemos mucha más historia, ¿sí?, historia universal, pasada, para ver y analizar las evidencias de lo que tenía Rahab en esa época. Entonces, el oír de Dios, hemos oído más, seguramente, que Rahab.
Y Dios también nos presenta la salvación. Lo mismo que pasó con Rahab. En este entorno de juicio, Dios le presenta la salvación para que ella elija. Y Dios nos presenta la salvación a nosotros. Esto es una gracia. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el verso 6. Dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La situación nuestra es la situación de Rahab. Rahab pertenecía al pueblo enemigo, pueblo de Dios, que iba destruido. Sin embargo, obtuvo la salvación y fue adoptada por el pueblo de Israel. Vimos que después habitó con el pueblo de Israel, ella y su familia. Lo mismo que nos está diciendo acá el Señor. Fuimos justificados por la sangre del Señor Jesucristo y fuimos reconciliados, amigados, siendo enemigos, siendo personas que merecíamos el juicio, como los que estaban en la ciudad, fuimos reconciliados, fuimos alcanzados por esta salvación. Y estamos en esta situación. Nosotros somos uno de los ciudadanos de Jericó. Imaginémonos la película o el cuadro. Está por venir el juicio a la ciudad. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sabemos es que viene. Y sabemos que Dios nos da esta salvación, nos presenta la salvación que está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, la elección es nuestra, como pasó con Rahab. Ahora, así como vimos esos 3 puntos de Rahab, también pasaron 3 cosas en la vida de Rahab a partir de ese momento. En primer lugar, y lo más evidente, es que salvó su vida. Todo el resto fue destruido, hasta los animales, no quedó nada, porque era todo maldito, no servía, estaba apartado para ser destruido, y Dios así lo hizo. Solamente ella y los que estaban en su casa salvaron su vida. En segundo lugar, ordenó su vida. La vida que ella llevaba en Jericó era una vida de prostitución, una mala vida. Ahora, una vez que fue salvada y rescatada, Dios ordenó su vida. Vivía en el pueblo, se casó con el hijo de un príncipe de Judá, tuvo hijos, su vida fue ordenada. Dios se encargó de eso. Y dice las Escrituras que a partir de que creemos en el Señor Jesucristo, somos una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi vida anterior ya pasó. Lo malo que hice ya pasó. Quedó atrás. Dios me ofrece una nueva vida, una vida ordenada, una vida mejor, una vida con esperanza. Lo que le pasó a Rahab. Salvó su vida, ordenó su vida, y en tercer lugar, junto con la salvación, le dio honra. Fue honrada por Dios. Si buscamos, no lo vamos a hacer ahora, pero si quiere después en su casa lo puede hacer, en Mateo, en el primer capítulo,
habla la genealogía del Señor Jesucristo. Dentro de esa genealogía del Señor Jesús aparece Rahab. Al casarse ella con un príncipe de la tribu de Judá, de su descendencia viene el rey David, Salomón, el Señor Jesucristo. Es la descendencia del Mesías. Qué honra, ¿no? Una ciudadana de Jericó, quizá también despreciada o menospreciada por la profesión que ejercía, allá lo último de Jericó, de ahí pasó a ser honrada, salvada y honrada por Dios. Dice 1 Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y a los que los desprecian, Dios los tiene en poco. Pero Dios honra a los que le honran a Él. Efesios capítulo 2, verso 4, hablando de honra. Efesios capítulo 2 y el verso. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice la Escritura que nos salvó, nos resucitó junto con el Señor Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es nuestra posición que tenemos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que arrepentidos le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, confiando en Él, en que así como resucitó al Señor Jesucristo, nos va a resucitar. Tenemos esta esperanza, esta confianza de que tenemos un lugar de privilegio, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Me imagino como a veces en las fiestas, ¿no? Se suelen preparar los lugares y uno va y busca la mesa y tiene el nombre de la familia o de uno en el lugar. En el cielo tenemos un lugar con nuestro nombre, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Qué honra y qué privilegio. Esta misma honra, esta misma salvación, la podés tener vos hoy. Así como Rahab tomó la decisión y enseguida ató el cordón en la ventana, no esperando otro día, porque la salvación se le ofrecía en ese momento, Dios nos está ofreciendo la salvación en este momento. También es una misión de salvación, una misión de rescate, a través de Zoom. Bueno, Dios usa maneras misteriosas, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar. Una cuerda colgada, una reunión por Zoom, leyendo la Biblia, Dios nos habla y nos está buscando, nos quiere rescatar porque se viene este juicio. Ahora la decisión es nuestra y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Hay una señal que algunos, por gracia, ya la tenemos. Ese cordón, esa cuerda roja en la ventana, esa señal, así como también escuchábamos la señal de la sangre pintada en los postes y el dintel, cuando hablábamos de Moisés, señales. Dios sella y nos da una señal, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Muchos ya tenemos esa señal. ¿Vos tenés esa señal? Dios, si te mira, ve la cuerda en la ventana, ve al Espíritu Santo dentro tuyo, ¿aceptaste la salvación? ¿Qué decisión tomaste? ¿O qué decisión vas a tomar?
El juicio viene. ¿Cuándo? No sabemos, si mañana, pasado o el año que viene. Lo cierto que sabemos es que la salvación hoy. A Rahab fueron un día esta gente, estos dos espías. Bueno, hoy estamos escuchando el mensaje de salvación que se nos presenta y tenemos que tomar la decisión. En eso Dios es respetuoso y deja que decidamos nosotros. Por supuesto que quiere, como dice la Escritura, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación, porque por eso murió el Señor Jesucristo y por eso resucitó, para darnos la garantía y la seguridad de que eso mismo va a ocurrir con nosotros. Ahora, la decisión es personal. Que en esta noche podamos, considerando esta historia, tomar ejemplo para nosotros, y lo mismo que decidió Rahab, poder decidirlo nosotros para nuestras vidas. Terminamos con una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tu brazo de salvación no se ha cortado aún. Agradecerte, Señor, porque aún en las distintas circunstancias y dificultades, tú das la manera y las formas para que tu palabra siga corriendo, para que tu mensaje de salvación siga avanzando, porque aún hay mucha gente que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no lo ha aceptado como su Salvador, que no ha reconocido que el Hijo de Dios murió en la cruz para salvarlo, cargando en él el pecado y la paga del pecado de cada uno de nosotros. Pedirte, Señor, que si en esta noche el mensaje ha llegado al corazón de alguna persona que aún no reconoció el señorío de Cristo, pueda hacer la obra convenciendo, Señor, de salvación, pero también del juicio que se avecina. Gracias, Señor, te damos porque no nos has desamparado nunca, y en esta obra de salvación muestras el amor que tú tienes por tu criatura, por el hombre, habiendo realizado esta obra magnífica para rescatarnos. Agradecerte, Señor, porque tú perdonas todos nuestros pecados, nuestra vida anterior a conocer al Señor Jesucristo, tú la perdonas, tú la olvidas completamente. Agradecerte, Señor, porque esto lo haces por gracia y por amor, no siendo nosotros merecedores de eso, pero por lo cual te damos gracias porque nos prometes la vida eterna y en eso podemos vivir confiados. Te pido, Señor, que en esta noche, si hay alguna persona que ha considerado este mensaje de salvación, la obra del Señor Jesús, pueda así tomar esta decisión en su intimidad, en su interior, pedir y rogar, Señor, por la salvación de su alma. Dejamos en tus manos, Señor, los frutos de esta reunión, encomendándonos, Señor, en tus manos, pidiendo también tu bendición y tu guía en esta semana que ha de comenzar. Te agradecemos todo, Padre amado, y nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.